buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Estamos en plena actividad política en el país. Hemos arrancado este mes de septiembre y estos temas van a ser frecuentes, que los analicemos, que tengamos los especialistas aquí en el banquillo para conocer detalles, cómo se está estructurando el proceso electoral, que no culmine el 30 de noviembre, va más allá, porque vendrán las declaratorias y una serie de actividades de instituciones como la Unidad de Fiscalización o Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos. Unidad de Política Limpia, para resumirlo, y tenemos dos especialistas en el área, el abogado Emilio Hernández Hércules, así, ¿verdad? Así es. Y periodista y doctor en área de la comunicación, Javier Francisco Franco, un viejo amigo de hace muchos años. Así es que ambos bienvenidos. Y Javier Francisco tiene también la experiencia de esta dependencia política, porque fue de los primeros que tuvo estos grandes retos, que hoy lo tenemos con una gran interrogante. Y por eso quiero que usted me dé hasta hoy, abogado Hernández Hércules, lo que tenemos, porque no tienen recursos para establecer qué inversión están realizando los que 40,000 aspirantes, porque todos de una u otra forma ponen plata para la campaña. Buenas noches, abogado, bienvenido. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches, Javier. Un gusto, siempre, ¿verdad? Y un gusto también al pueblo hondureño que nos mira en este momento. Importante porque ya arrancamos, como establece el artículo 222 de la ley electoral, los 90 días de publicidad y propaganda, un periodo en el cual todos los candidatos están autorizados ya oficialmente a realizar campaña abierta, proselitista, como lo manda la ley, con las restricciones y también con lo que permite la misma ley. Importante señalar de que todos los entes electorales tienen que estar activos en este momento. Consejo Electoral, la Unidad de Financiamiento, también el Tribunal de Justicia Electoral tiene que estar atento a todo lo que está sucediendo para poder supervisar, monitorear las actividades de los diferentes candidatos y muy en particular para nosotros revisar cómo están ellos manejando su contienda electoral, específicamente en el área del financiamiento. Cómo están ellos obteniendo sus ingresos en las contiendas electorales, en todos los niveles electivos, qué uso le están dando y cuál es el destino del mismo. También es importante señalar, Rosendo, de que una vez que están siendo inscritos ellos como candidatos, se convierten automáticamente en sujetos obligados. Es como ver un obligado tributario. Para el SAR, para nosotros son sujetos obligados los candidatos. Y en total, pues tenemos una cantidad inferior de sujetos obligados a la que tuvimos en las elecciones primarias. Tuvieron 15 movimientos internos con planillas, algunas completas, otras semicompletas, en las elecciones primarias. En esta ocasión solamente son 5 los partidos políticos y también están las candidaturas independientes, pero que nos dan un total de aproximadamente 2.135 sujetos obligados que debemos de fiscalizar, que debemos de monitorear y supervisar para tener la certeza, tanto la unidad y darle esa certeza al pueblo hondureño de que los fondos que están utilizando son fondos de origen cierto, de origen lícito, de origen permitido en esta contienda. Van a ser 90 días, bueno, ya llevamos un par de días que vamos a estar viendo la mayor inversión en publicidad y propaganda por parte de los partidos políticos y muy en particular de aquellos candidatos que están aspirando a la presidencia de la República y de aquellos candidatos donde los centros de votación son los más masivos que tenemos en nuestro país. Ahora, estos sujetos obligados, a pesar de las dificultades que ustedes como dependencia están enfrentando, han llegado, abogado, tienen ese desprendimiento, si hablamos de transparencia, que se presenten y digan, aquí está mi cuenta, por favor pueden ustedes, aunque tienen la limitante de no ir como tal al campo, pero al menos tener ya ese adelanto. ¿Cuántos de los obligados han llegado, que ustedes nos digan hoy, de este partido hay tantos, del otro faltan estos, etcétera? La bancarización es un tema trascendental en la fiscalización electoral. La bancarización está estipulada en el artículo 11 de la Ley de Financiamiento, en el cual se obliga a que todos los candidatos de los diferentes niveles electivos
y no importa si es el candidato de la casilla 1, la 23, o la 1 o la 20, todos tienen la obligación de llevar un registro contable de todos los ingresos y los egresos que están teniendo. Ha habido un trabajo arduo que se ha hecho con la Comisión Nacional de Banca y Seguros para crear un reglamento y de la apertura y el cierre de la cuenta bancaria diferenciada. Este es un producto bancario, diferente a los demás productos que vemos en la banca. Y también con la AIBA y los 14 bancos que funcionan legalmente en nuestro país para poder socializarles a ellos cómo es el uso y el manejo de esta cuenta, quiénes son las personas que están obligadas y que tienen la atribución también de aperturar la cuenta bancaria diferenciada, y cada uno de los candidatos deberá de aperturar esta cuenta para poder llevar a cabo una trazabilidad de los fondos, el origen, uso y destino de los mismos, determinar quién le está financiando la contienda electoral a uno de los candidatos, y es por eso que siempre el llamado es a los candidatos que aperturen la cuenta bancaria. En este momento, a pesar de que la unidad autorizó a los candidatos desde el 1 de agosto a aperturar la cuenta bancaria, ¿por qué desde el 1 de agosto? Porque el 1 de septiembre iniciaba la campaña, se les ha dado un mes. ¿Cuántos llegaron? Para aperturar la cuenta bancaria diferenciada. Sin embargo, menos del 10% de la cantidad de sujetos obligados, o sea, de candidatos, se ha personado a acreditar tanto la cuenta bancaria como también el responsable financiero con el que van a trabajar. Estamos hablando de un número que anda por los 200 candidatos de los más de 2.100 que tienen esta obligación. En el momento oportuno, los próximos días, el Pleno de Comisionados va a ser de conocimiento público cómo va ese comportamiento de los 5 partidos políticos, de las diferentes candidaturas y muy en particular, pues, de aquellas personas que ya tuvieron la experiencia en las elecciones primarias. Y por eso, justamente al principio, cuando hemos presentado, hemos dado la cantidad global, que parece mentira, pero fueron 40.000. Entre los que fueron a las primarias, ¿se recuerdan ustedes que habían movimientos como confites en unos partidos políticos? Participaron y no presentaron. Y otros que presentaron quedaron a deber. Y bueno, eso es lo que tenemos de la política. Hoy solo el 10%, para que tenga una idea. Licenciado Franco, bienvenido nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Ustedes que iniciaron este proceso, aquí parece que vamos para atrás. Si entre más nos vamos acercando a niveles de excelencia favorables, deberíamos tener el 100%. Pero parece que ayer fue mejor que hoy. ¿Por qué el hondureño tiene este comportamiento? ¿Y qué debe tener la sociedad hacia ese político que incumple? Chendo, muchas gracias nuevamente. Abogado Emilio, un gusto estar acá y compartiendo con la audiencia. Quisiera empezar, Chendo, esta primera introducción dando un enfoque diferente, y siempre te voy a hacer una respuesta a tu pregunta. Si hablamos de un contexto de financiamiento político y de un contexto de fiscalización del financiamiento político, tendríamos que comenzar a decir de que la fiscalización y el financiamiento político en Honduras no debe ser visto solamente como un tema contable, es un tema de confianza del sistema. Cuando hablamos de que debe ser un tema de confianza del sistema, hablamos que, por ejemplo, si cada año electoral circulan cerca de 1.200 millones de lempiras, que posiblemente eso es lo que audite la unidad de política limpia, o quizás eso es lo que circule en términos prácticos, reales, no a nivel de trazabilidad, pero hablemos de esos 1.200 millones, con eso se podrían construir cerca de 400 escuelas completas, con eso se podrían construir cerca de 200 centros de salud equipados, y alrededor de 48 o 50 mil productores tendrían acceso a financiamiento en el agro. Entonces, cuando hablo de confianza del sistema, me refiero a lo que se puede hacer con esos 1.200 millones de lempiras que los estamos invirtiendo en un año electoral para que haya fortalecimiento democrático. Y ahí un poco como contexto a la respuesta a tu pregunta, Chendo, pareciera que involucionamos, dijiste. Y la verdad que entre el pareciera y lo que es real, creo que es una delgada línea fina. No podría atreverme, por respeto al comisionado Emilio Hércules, que está aquí presente, a decir que sí hay una involución, pero sí, porque él tendrá los datos, él sabrá si hay involución, pero escuchando este dato preliminar que él da del 10%, sí recuerdo,
y usted era el secretario general en ese momento de la Unidad Política Limpia, abogado, que sí, y era la primera vez, hubo más inscritos con cuentas bancarias y hubo más inscritos ante la Unidad Política Limpia de los que pretendían participar. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de un contexto diferente para que haya transparencia y fiscalización. Todo comienza siendo no solamente con la persona que se inscribe como sujeto obligado, comienza con los partidos políticos mismos. O sea, ¿quién es el mayor referente ahorita obligado a que sea fiscalizado? Es el candidato a la presidencia. Es el partido político, por una razón, porque el partido político es el que inscribe en primer lugar a los sujetos obligados, que le llama el abogado Emilio, que así es en la ley, pero a los políticos. O sea, podemos inscribir a cualquiera, don Juan Alaínez, don Pedro Pérez. No importa, para los partidos políticos, lo digo en términos analógicos y críticos, no importa si es un corrupto o no es un corrupto. Y ahí es donde está el problema. Porque, ¿qué pasa? Cuando inscribimos a alguien que es corrupto, que tiene cola, que no tiene ni siquiera un registro nacional, ni un RTN, o sea, empecemos por ver de qué viven, de qué han vivido antes de entrar a la política. Y eso, la gran responsabilidad la tiene el partido político, porque es el que inscribe a los candidatos y candidatas ante el Consejo Nacional Electoral. Y con esta variable que nos introduce Javier Francisco, en todos los partidos hay. Es que en todos. En todos hay. Te estoy hablando de todos los partidos. Es una responsabilidad de todos los partidos políticos. Entonces, el primer gran filtro, yo creo que el abogado Emilio debe compartir esto porque en algún momento lo hablamos, el primer gran filtro para que haya transparencia en un proceso, porque el tema tuyo de hoy, como lo has planteado, es la fiscalización, pero también las campañas transparentes. En ese sentido, los partidos políticos tienen la primera gran obligación. La segunda gran obligación la tiene el Consejo Nacional Electoral, que es el que inscribe ante la comunicación que los partidos políticos dan. La Unidad de Política Limpia lo que hace es fiscalizarlos a ellos. No persigue el perfil profesional o el perfil político de ellos, pero sí persigue el perfil de la trazabilidad del dinero. Entonces, ¿qué pasa con una Unidad de Política Limpia donde hoy, a menos de 90 días de una elección, no le han dado el presupuesto? Me decía el abogado Emilio, es el tema de la noticia de hoy. Entonces, lo que ocurre es que tienes dinero circulando en los partidos políticos, en los candidatos y candidatas. O sea, el dinero se está moviendo, hay campaña, pero la unidad no tiene un financiamiento para fiscalizar ese dinero. Entonces es como paradójico, es contradictorio. Eso no debería ocurrir, eso es una aberración del sistema. Es una aberración del sistema. Ahora, el Congreso Nacional se suponía que hoy, en la reunión que se había programado para este miércoles, iba a abordar este tema, pero en horas de la tarde ya se hizo oficial que no había reunión por un problema de energía, pues eso es lo que nos dijeron, y siguen sin tener esa disponibilidad de recursos para actuar. ¿Qué les representa en esta recta final un día de retraso a la institución, abogado? Bueno, sin lugar a dudas genera un impacto grave en el tema de la fiscalización electoral. Para poner un poquito de contexto, el Pleno de Comisionados, por unanimidad de votos, muy responsablemente del mes de mayo, aprobó este presupuesto especial que anda por los 81 millones de lempiras. Se remite al Consejo Nacional Electoral porque todavía somos un ente adscrito al CNE, quien posteriormente lo envía como iniciativa de ley, el proyecto, al Congreso Nacional y se introduce a la Secretaría General del Congreso desde el 20 de junio. Lamentablemente han pasado más de 2 meses y esto ha afectado las actividades programadas y aprobadas por el Pleno de Comisionados, actividades que debieron haber comenzado desde el mes de julio para poder preparar tanto a la unidad como a los partidos políticos. Hay actividades que deberían de estar ya culminadas o en el proceso de que se lleven a cabo, como por ejemplo la capacitación que se debe dar previamente en carácter preventivo a los partidos políticos. Y a hoy tienen, abogado Hernández Hércules, ¿tienen ustedes ya ese personal por lo menos listo? No sé si con cooperación externa lo han capacitado. Ya le voy a llegar ahí al tema del personal. Muy bien. Deberíamos tener preparados ya los partidos políticos y con especial enfoque, licenciado, en el PINU y la democracia cristiana, porque estos partidos no tuvieron proceso de elecciones primarias. Por ende, desconocen, deberían de conocerlo, pero desconocen la mayoría de los candidatos el alcance de la ley.
cómo va a ser la fiscalización electoral. También en este momento, partiendo de lo que usted me está mencionando, deberíamos de tener ya contratados, capacitados y preparados personal especializado en la materia para la fiscalización in situ, como dice la ley, en la concurrencia, como manda la ley, o sea, estar ahí en el momento oportuno en el que se están llevando a cabo los gastos. Ya tuvimos lanzamientos de elecciones, lanzamientos de candidatos. El día de ayer, anteayer, he visto lanzamientos, ya han habido mítines políticos, ya hay operativos de stickers. Los auditores de la unidad tienen que estar ahí, en la actividad proselitista que están llevando a cabo los candidatos, tierra adentro, no solamente en la capital ni en San Pedro Sula, departamentos y municipios de Honduras. ¿Para qué? Para monitorear, para supervisar y, muy importante, para cuantificar el gasto que está llevando a cabo cada uno de los candidatos, porque van a estar invirtiendo todos estos 90 días. Tercer ejemplo, y muy representativo de la unidad. Parte de las funciones que tiene la unidad y que también lo tiene el CNE, pero quien mejor lo ejerce es esta unidad. Ya debería de estar adjudicado, no lanzado el proceso, adjudicado el sistema de monitoreo de radio, televisión y redes sociales como lo tuvimos en las elecciones primarias, para estar vigilantes del gasto que están teniendo, pautas publicitarias en radio, en estas televisoras, en todas las que están en el país, en las redes sociales, viendo esos sponsorships que tienen ellos, para también cuantificar lo que están ellos gastando, invirtiendo en diferentes sistemas. Todo lo anterior no lo estamos haciendo en este momento, porque no podemos lanzar procesos, licitaciones, no podemos adjudicar si no tenemos la disponibilidad presupuestaria necesaria. Y una actualización en un escenario como el que plantea abogado Hernández Hércules, ¿lo logran en cuánto? Porque aquí ya perdimos días. Capacitaciones, pues han habido solicitudes que se han estado atendiendo, no ha sido como debería de hacerse, pero se puede lograr con los partidos políticos. Solamente son 5 partidos, son 5 planillas, no son 15 como en las elecciones primarias. El tema de las auditorías in situ nunca es tarde para arrancar. Hay monitoreos que se pueden realizar desde las oficinas, pero no tiene la capacidad, no abarca la cantidad que deberíamos de abarcar con el personal en tierra. Y el tema de los monitoreos, pues hay monitoreos que están activos. Ustedes que son periodistas lo saben, que hay personas que se dedican, empresas que se dedican a esto. Y pues lo que estamos haciendo en este momento es volviendo a extender la mano a aliados estratégicos que tiene la unidad. Hay elementos que se han realizado, actividades distintas de la unidad, que se han hecho a través del apoyo de la Unión Europea. El proyecto Euroelect, que lo maneja el PNUD, nos ayuda bastante a nosotros a llevar a cabo tareas que la unidad por sí sola no ha podido hacerlas. Lamentablemente perdimos los apoyos de USAID, que en las elecciones primarias estuvieron apoyándonos bastante, y en este momento estamos sosteniendo reuniones con distintos entes nacionales y también internacionales para ver de qué manera podemos colaborar entre sí, tanto ellos con nosotros y nosotros con ellos, para llevar a cabo estas tareas. Sí, me decía Javier Sí, Francisco. que digamos que el abogado Emilio acaba de hacer un análisis bien detallado de la institucionalidad, o sea, de lo que la Unidad de Política Limpia como una institución del modelo electoral hace, debería hacer y hacia dónde proyecta. Pero yendo, abogado Emilio, y que está muy bien esa parte, al tema de capacitación voy a hacer una analogía que va a parecer un poco como no muy correcta, pero ¿qué pasa cuando alguien va a un examen? 50 alumnos van a un examen mañana y los 50 están obligados a estudiar para pasar su examen. Pero 30 de ellos dicen, no voy a estudiar porque yo voy a chepear. Si el maestro sabe que me puede ver chepeando y voy a pasar el examen. Esa es una analogía de lo que está pasando actualmente y te voy a explicar por qué, Chano. El abogado Emilio indica qué es lo que hay que hacer, cómo están preparados y eso es correcto, así debería ser. Pero en 8 años de existencia de la Unidad de Política Limpia, que ha observado y fiscalizado 5 campañas, 3 de ellas generales con esta que viene y 2 primarias, debería estar suficientemente informado el que se somete a política limpia o el que va a una aspiración de un cargo de elección popular, y diría yo que podría prescindir de no tener la capacitación, porque está obligado a entender la ley, a saber cuál es su obligación. Su obligación es estudiar, cumplir con la ley. Pero como siempre hay prórrogas y aquí hay que verlo en toda la dimensión. ¿Cuál ha sido la falla? ¿Cuál fue el acierto que tuvo el Congreso Nacional? Prórrogas y perdones, que ese es lo otro grave. A eso voy.
¿Cuál fue lo sabio que tuvo el Congreso Nacional de aquel momento en el 2016 cuando aprobó la Ley de Política Limpia? Supo prever que había que crear una entidad que fiscalizara el financiamiento político. Pero ¿cuáles fueron los errores de los siguientes Congresos Nacionales? Fueron aprobando, no hubo una prórroga, 2, 3, no sé, el abogado Emilio nos podrá decir en detalle cuántas prórrogas hubo en la última elección. Entonces, ¿qué pasa? Es una especie de perdón. No hay miedo, entonces al no haber miedo, tenemos esos índices de que solo un 10% vino y se inscribió a la unidad de política limpia. Entonces, no hay temor. Y además de eso, no le dan presupuesto a la unidad, entonces le quitas dientes para morder, músculos para apretar y ojos para ver en un proceso. Entonces, eso es lo que ocurre, eso es lo que está pasando. Queremos que haya una unidad de política limpia, pues hay que fortalecerla. Muy bien, voy a ir a una pausa. Quedamos pendientes con nuestros invitados de hoy, Javier Francisco Franco y Emilio Hernández Hércules. Se nos van a meter candidatos a cargos de elección popular. Voy a dar el paso más allá. Tendremos alcaldes, diputados, con una elección bajo una inversión dudosa. Y cuando hablo dudosa es que vengan financiados del AMPA. Después de la pausa analizamos este punto aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al Banquillo. Hablamos de la transparencia del proceso electoral con nuestros invitados. Antes solo mirábamos el corredor del Caribe como un sitio donde la veeduría tenía que ser puntual por eventual financiamiento con recursos mal habidos. Pero ahora hay que ver todo el territorio nacional con tanto aspirante que puede estar recibiendo fondos de dudosa procedencia. Y aquí agrego otro elemento, también la parte estatal, porque se pueden valer algunos candidatos del recurso del Estado para hacer su actividad política. ¿Cómo están trabajando esa área, abogado Hernández Hércules? Insisto, en medio de no tener ustedes personal para estar en campo. Bueno, antes que nada, pues estoy de acuerdo con el tema de que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Ahí estamos de acuerdo todos los hondureños, es importante eso. Y con el tema de los fondos de origen incierto, queriendo compenetrarse en la campaña, pues es innegable de que aquí en Honduras el flagelo del narcotráfico, del lavado de activos y también el del crimen organizado ha ido evolucionando en nuestro país. En la campaña 2017, creo que usted recuerda que estaba el famoso Corredor del Norte. Así es. Ahí, ¿verdad? El Colón. Noroccidente. Estaba Noroccidente, sí. Y también después Copán pegaba. Pero ahora ha ido evolucionando todo esto. Y todos estos recursos que son mal habidos, de origen incierto, de origen ilícito, siempre van a querer compenetrarse en las campañas electorales. Siempre van a querer entrar a la contienda apoyando candidatos que posiblemente podrían convertirse en funcionarios del gobierno de turno para posteriormente cobrar favores a ellos. Precisamente para este tipo de flujos de ingresos de dinero ilícito es que tenemos que activar todos los seguros y los candados que tiene la unidad. La ley por sí sola tiene un elemento disuasivo, que lo que hace es prevenir que ingresen estos fondos. Por eso que hemos visto también una disminución en las inversiones en las campañas electorales. Hemos visto también una evolución en el tema del financiamiento. A mí siempre me gusta irme más atrás, irme 15, 20 años atrás, cuando existían aquellos caciques políticos en los departamentos. Cada departamento, cuando solo estaba el Partido Nacional, el Partido Liberal, lo manejaba un cacique político. Ir a preguntarle en ese entonces a un cacique quién le está financiando, de dónde tiene la cuenta bancaria, era impensable. Hoy en día tenemos la ley que fue aprobada en el 2016, puesta en práctica en 2017, pero que hemos visto que tiene bastantes lagunas, tiene bastantes ambigüedades la misma ley. Así como va evolucionando la sociedad, tiene que ir evolucionando también la parte legal de la ley. No podemos pretender que se puede fiscalizar una contienda electoral de la misma manera en el 2025 como se hizo en el 2017. Requiere de mucha reforma la ley de financiamiento para poder darle más herramientas legales. Le voy a contar una experiencia rápida. Estuve con un diputado muy influyente en el Congreso Nacional. Actual. Actual. Y me estaba diciendo, Emilio,
posiblemente metamos reformas electorales el otro año, hemos visto que definitivamente es un desastre esto. Entonces, ¿qué me recomendás? La primera, Ledo, en el artículo de la ley electoral donde manda que 6 meses atrás se haga el llamado a elecciones por parte de los consejeros, ahí pónganle una colita. Deberán tener la disponibilidad presupuestaria en este momento ya todos los entes electorales. Le di otras 5, pero no puede ser que dejemos las instituciones electorales a la venia de lo que decidan otras personas que quizá no tengan el interés genuino de apoyar a los entes. Del tiempo en que arrancó la unidad, Javier Francisco, y que ustedes se enfrentaron a este reto, la lógica es que se creara una enseñanza para el futuro, pero hemos quedado ahí que sí, que no. ¿Qué cambios deberían ya estar efectivos? Porque el abogado Hernández Hércules nos habla futuro. Ahora es imposible. En este momento tener un planteamiento de cambio es imposible. Hay que entrar con lo que tenemos. Pero, ¿qué deben exigir los partidos políticos ahora mismo que plantean transparencia, procesos más efectivos para que el pueblo les crea? Porque ahora hay otro elemento a nivel de una sociedad que es auditora. Si se pueden ir dando nombres de que que aquel o que el otro ha incumplido y se observa que andan con gastos que impresionan. De acuerdo. Varios, digamos, aspectos. Primero, en la parte legal, meso-institucional, que es la parte legal e institucional, el abogado Emilio mencionaba algunos de los aspectos en los cuales la unidad debería estar. En primer lugar, desde el 2017, que estuvimos nosotros como comisionados, a la fecha en la que actualmente el abogado Emilio es comisionado, yo entiendo que no tienen independencia. O sea, no existe todavía una ley primaria para la ley de fiscalización. Hay que pedirle autorización al Consejo Nacional Electoral. Eso en primer lugar. Segundo, y mencionaba el abogado Emilio, hay menos dinero que se fiscaliza que antes. Entonces, eso se puede verse desde 2 puntos de vista. Y esto es bien importante que la población lo entienda. Podría interpretarse que es que hay menos candidatos participando en la elección y que por eso hay menos dinero. No, no es eso. Lo que ocurre es que quizá haya menos reportando el dinero. Entonces, aquellos que menos reportan, entonces lo que indica automáticamente es una debilidad institucional. Porque al no reportar el dinero que como están obligados en ley, quiere decir que no les importa a esos políticos que no deberían de participar una institucionalidad tan noble como la unidad de política limpia. Tercero, y aquí es un tema que hacia allá deberíamos de apuntarle. Cuando la unidad de política limpia nace, en el año 2017, el uso de la Big Data y la inteligencia artificial era como incipiente en Honduras. Porque aun cuando el sistema financiero nacional ya lo venía usando desde hace 10 años, hoy en día nadie puede desconocer que un gobierno digital o la inteligencia artificial son herramientas que nos sirven. Entonces, voy a dar 2 ejemplos de lo que se podría en este momento hacer, y lo digo respetuosamente, abogado Emilio, en el sentido de que como no hay presupuesto para fiscalizar, pero quizás no se requiere tal vez financiamiento, lo que se requiere tal vez es instaurar procesos en los cuales, por medio del uso de la inteligencia artificial, podamos tener que un auditor, en vez de revisar 1000 expedientes, o que varios auditores revisen 1000 expedientes, con un algoritmo implementado, con inteligencia artificial tengas de una forma aleatoria y que vea esos 1000 expedientes, encontrarte los primeros 50 hallazgos o 50 rasgos comunes donde puede haber una irregularidad en un informe, ya sea de tipo técnico, ya sea de la forma en cómo lo presentó, o un dinero que en la trazabilidad del mismo, el sistema financiero, pudo haber sido sospechoso. Porque el problema del proceso como tal es que esto se ve posterior. O sea, la elección pasa y el informe se entrega después. Entonces hasta después viene el proceso de fiscalización. Quizá ahorita lo más importante es... Y muchas veces, perdón Javier Francisco, a algunos que no presentaron esa documentación terminan siendo electos y llegan a cargos de elección popular y si son diputados, vamos a quedarnos con el Congreso Nacional, son... es que ya ha ocurrido, Chendo. Son actores que van
a todas luces a frenar una eventual acción en su contra. Tuvimos abogados en el 2021. Hoy hay actuales diputados Diputados que legislando y que no habían entregado informe. Sí. ¿Usted se acuerda? 4 o Sí. 5 habían. Bueno. 17 alcaldes ejerciendo su labor municipal sin haber entregado informe. O sea, eso no debería ocurrir. O sea, ¿cómo alguien puede ejercer una función pública, aun cuando haya sido electo por medio del voto popular, si no rindió cuentas ante una entidad tan importante como la Unidad de Fiscalización del Financiamiento Y el Político Electoral? problema es lo que justamente se plantea al principio de esta entrega, que no pueden ir con una acción legal porque ellos mismos la paran desde el ente donde se legisla en el país. Mire, nosotros lanzamos el primer informe de rendición de cuentas hace aproximadamente unos 2 meses ya. En ese informe dimos a conocer cuál fue el resultado de la primera entrega de los partidos en las primarias, Liberal, Nacional y Libertad y Refundación, y dimos a conocer quiénes rindieron cuentas, quiénes no, y con nombre y apellido. Con nombre y apellido dimos a conocer qué candidatos, al no rendir cuentas, se les aperturaba expediente sancionatorio. Un conglomerado que sumaba en multas y sanciones pecuniarias más de 145 millones de lempiras, y que de los cuales 85 de esas personas se mantenían en la contienda electoral. Iban a participar en el proceso ¿Es de este de periodo? elecciones generales, sí. Se dio la segunda prórroga para darle oportunidad, no solo a los 85, sino que eran más de 1.700 candidatos. Pero 85 es una cifra que la apartamos porque ese número, hasta ese momento, están participando ahora. Continúan en la contienda, correcto. Ya recibimos el informe de Secretaría General porque ya venció el plazo de la segunda prórroga que dio el Congreso. ¿Cuánto le quedaron al final entonces? 1.400, un poco más de 1.400 candidatos. Estamos a días de emitir el segundo informe de rendición de cuentas, apertura nuevamente de expedientes sancionatorios, y se mantienen todavía algunos candidatos que participaron en las primarias, pero que continúan en el proceso. ¿Cuántos hay de los que están para que el pueblo lo vote el 30 de noviembre que no han cumplido? En este momento no le puedo dar el dato exacto, son menos que los 85, pero hay. Y es público sus nombres. Y lo vamos a dejar público. Es mejor. Con Sí. nombre y apellido de los 3 partidos políticos que participaron. Y muy importante, no solamente eso, sino de que también se le va a aplicar la sanción a los más de 1.400 candidatos que incumplieron, dentro de los cuales están personas que siguen participando. Este informe se remite al CNE. Yo he tenido pláticas con los 3 consejeros, hemos hablado del tema, y pues está en el uso goce de las facultades y atribuciones que tienen ellos en base a ley. ¿Qué harán con estas personas? Porque son ellos los que inscriben a los candidatos. Pero yo hacía la sugerencia que lo mínimo, una sugerencia respetuosa porque depende de ellos realmente, ya no depende de uno, que lo mínimo sería por lo menos hacerles un previo a estos candidatos de que para que continúen en la contienda, mínimo paguen la multa que le adeudan al Estado, que puede ser de 70.000 o 140.000 lempiras, y que también presenten el informe de transparencia y rendición de cuentas a la unidad que lo adeudan hasta este momento. ¿Cuánto paga un diputado? ¿Cuál es la multa para un diputado? La primera multa de un diputado, 10 salarios mínimos, son 139.800 lempiras, casi los 140.000 lempiras. Igual tiene la obligación de rendir cuentas. Si persiste con la negativa, se aplica una segunda multa, artículo 56, numeral 2, de 100 salarios mínimos, o sea, 1.300.000 lempiras. Deberían aplicarlo para que les duela. ¿Y los Ahora, alcaldes? Los alcaldes otra cantidad. Todas las multas, ya tenemos claro el pleno de comisionados por unanimidad, y tenemos la coordinación con el Procurador General de la República. Todas las vamos a pasar para la PGR. Estas personas, si no quieren pagar, van a quedar en el sistema de la PGR como deudores al Estado. Del Estado. Y aquí hay Pero un elemento, debo indicar solo una acotación, que en el año 2022 el Congreso Nacional bajó esas multas, o sea, esas sanciones. Una amnistía. O sea, no hubo amnistía, pero yo recuerdo que la modificación al artículo, Sí, la reforma. La reforma al artículo lo que hizo fue bajar las multas. O sea, en vez de apretar
al que no cumple, le suavizó. Le suavizó la multa. Sigan haciéndolo. Entonces dice, bueno, un alcalde dice, mi multa no va a pasar de 50.000 empiras. Bueno, hasta la segunda, como dice el abogado. Pero la primera multa no para un alcalde, un candidato a alcalde que no presenta. Entonces no les importa presentar la documentación. No les importa. Entonces, ese es el tema. Entonces, por eso yo te hablaba hacia dónde debe ir. Y te hablaba lo primero de la reforma legal. O sea, la ley debe de ser más rigurosa. Segundo, la ley debe dar el presupuesto en tiempo adecuado, no en un año necesariamente Ese es el otro gran problema. Ese es el otro gran problema. Tercero, el uso de inteligencia artificial para poder mitigar, cuando no hay presupuesto, algún tipo de forma de poder hacer un proceso de veeduría y de fiscalización. Como te hablaba yo, en vez de ver 1000 expedientes, un algoritmo aleatorio te detecta 50 hallazgos. Luego de esos hallazgos, tú los pones siempre con otro algoritmo y te cruza a ese sujeto obligado, don María Rodríguez, por ejemplo, te la cruza con el sistema de administración de rentas y te la cruza también con el sistema financiero. Y ahí puedes detectar otras situaciones que tal vez la unidad de política limpia no ha estado acostumbrado a ver porque la ley no se la pide y el sistema, pero en la trazabilidad puedes descubrir. O sea, los hallazgos pueden ser mayores. Y aquí hay un elemento interesante, Javier Francisco y Emilio, porque se van a hacer públicos los nombres en los próximos días. Nuevamente. Sí, nuevamente. Antes de las elecciones. Antes del 30 de noviembre, claro, para ver esos que entraron a la recta final con maña. Vamos a decir que entraron con maña. Y ojo con aquellos que han quedado fuera, si han quedado bajo silencio, porque tienen otra enorme responsabilidad. Si los partidos políticos, Javier ha visto eso, utilizan esos caballeros y esas damas que hicieron trampa también para cargos públicos. Si de allá después, este caballero o esta dama iba de candidata a diputado por X departamento, no salió, pero trabajó. Ahí aparecen un cargo público y tienen una deuda. Ahí es un papel clave de la Procuraduría. Si no paga, no entra. Voy a aclarar porque la forma en como lo dijiste, no lo he visto, si no lo hubiese denunciado, pero ocurre en la real política, como decía nuestro amigo, ¿se acuerdan? Ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Chendo, en ese sentido? Vuelvo nuevamente, el primer gran ente responsable es el partido político. Ni siquiera el candidato, porque de responsables e irresponsables abundan en Honduras. Y hay gente irresponsable que se mete a política. Pero el partido político, la autoridad partidaria está obligada a saber cuál es el perfil del que participa. Y si aún cometió la irregularidad de no presentarle informe a la Unidad de Política Limpia, lo menos que puede hacer ese partido o el candidato, una vez ya electo presidente, es darle un nombramiento en el Ejecutivo a alguien que tiene una cola con la Unidad de Política Limpia. Muy bien. Hacemos una pausa y ya venimos con más aquí en El Banquillo. Seguimos esta noche al Banquillo. Nos quedan 87 días al 30 de noviembre para decidir quién es el nuevo presidente de Honduras. Los nuevos integrantes del Congreso Nacional, 128 diputados propietarios, igual número de suplentes, 298 alcaldes, vicealcaldes y el cuerpo de regidores. Hay diputados al Parlamento Centroamericano también. Estos no están obligados, por cierto, porque están dentro de la planilla de el candidato a la presidencia presidencial. ¿No están obligados? No, es que la planilla presidencial abarca pues el candidato a la presidencia, los 3 designados y los 20 diputados al Parlacén. Por ende, ahí responde el candidato a la presidencia. Que hay otro punto. Él es el sujeto obligado. Que hay otro punto. Los candidatos a la presidencia, debemos decir que participaron en las primarias. Salvador Narrala, Rixi Moncada y Tito Afura, los 3 cumplieron. No sé si ya lo hizo Nelson Ávila y Mario Rivera Callejas. Los 3 cumplieron en las elecciones primarias y de hecho también los candidatos que no resultaron electos cumplieron en las elecciones primarias. No hubo multa para ninguno de los presidenciables, correcto. Y en este momento, pues que es un momento de apertura para recepción de acreditación de responsable financiero y cuenta bancaria, también los candidatos presidenciales han demostrado civismo y que pues respeto a la ley. Es importante que los candidatos que aspiran a la máxima magistratura, pues demuestren el ejemplo a los demás candidatos en sus partidos para que cumplan con la ley. Recordemos de que el presupuesto de la unidad eventualmente lo van a aprobar en el Congreso Nacional. Es un tema de tiempo. Habrá que ver que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, hayan consensos y que de esta manera pues podamos activar estas alarmas, estos seguros que tiene la unidad. Bueno, a propósito, en nuestro cara a cara de hoy, el secretario de Finanzas
dice que ya está el recurso, que él lo tiene, que solo es que el Congreso le diga y él entrega el fondo tanto al Tribunal de Justicia Electoral como a la Unidad de Política Limpia. Cristian Duarte. Nosotros hace un par de semanas recibimos ya de parte del Consejo Nacional Electoral la liquidación del presupuesto de las elecciones primarias. Hemos solicitado ya, bueno, hemos realizado ya esta semana, el viernes pasado, un primer desembolso de 321 millones de lempiras y este fin de semana, el próximo viernes, se realizará otro desembolso por 200 millones de lempiras aproximadamente. Con esto vamos a completar un primer desembolso, según lo programado con el Consejo Electoral, de más de 500 millones de lempiras para iniciar el proceso de adjudicaciones en vistas al proceso general electoral. El presupuesto de los otros órganos electorales todavía depende de aprobación en el Congreso Nacional, pero nosotros estamos listos y preparados con presupuesto para poder inyectarles y que el proceso electoral se desarrolle en completa armonía. Depende de que se aprueben los préstamos que están en discusión, ministro. Miren, recordemos que el flujo financiero y la integración de los recursos al Estado es algo dinámico que se ve mes con mes. Nosotros en este momento tenemos la capacidad para poder afrontar todo el proceso electoral y es una prioridad del Estado, como lo ha dicho la presidenta, el proceso electoral. Hemos visto que en el mercado local los bonos están teniendo un buen desempeño y confiamos que el mercado nacional podrá suplir las necesidades que tenga el presupuesto general de la República. Ministro, ¿por qué la oposición manifiesta que está extorsionando en el Congreso Nacional de que si no se aprueban los préstamos necesarios no se van a aprobar el presupuesto para estos entes electorales, ministro? Bueno, ahí es importante decir que la oposición ya está en un momento, digamos, en el que ha involucrado la política político-electoral con respecto a la política de Estado. Recordemos que todos estos préstamos, los 3 préstamos que están en el Congreso Nacional, fueron aprobados dentro de los techos de financiamiento del presupuesto tanto del 2024 como del 2025. No son presupuestos que salen, no son créditos que salen de la nada, todos fueron aprobados en el proyecto de presupuesto. Lo que estamos haciendo es simplemente lo que exige la ley. Una vez que se han desembolsado, que están prontos a desembolsarse, deben ser ratificados, porque así lo exige la Constitución y así lo exige la ley. Lo que está haciendo la oposición es una, digamos, una posición destructiva, una posición en la que quieren utilizar como moneda de cambio la aprobación de estos créditos. Esperamos que recapaciten porque a fin de cuentas son créditos que vienen a financiar todos los programas sociales, el mismo proceso electoral, y esperamos que recapaciten y los aprueben con la mayor celeridad posible. Cristian Duarte, secretario de Estado en el despacho de Finanzas. Se ha hablado aquí, Javier Francisco y Emilio, hasta de chantaje por parte de el partido de gobierno hacia la oposición. O lo aprueban esto o no hay dinero para estos entes electorales, pero el ministro de Finanzas dice que ahí está ese recurso disponible. Ahora hay una caja única. Entonces, a la caja única todos los días le llega fondo. Entonces, vamos a prioridades. ¿Qué es prioridad ahora? Elecciones. Entonces, demos ese recurso al órgano electoral. El fondo le llega al Consejo Nacional Electoral y se los traslada. Si tienes un flujo de caja, solo una analogía, porque el abogado Emilio creo que es el que puede dar más atenuada respuesta. Pero si tienes en una empresa, tienes un flujo de caja, lo utilizas, como tú bien lo dices, para lo más importante, lo más urgente. Prioridad. La prioridad ahorita es la elección. Entonces sería irresponsable tener un ministro que podría, en ciertas maneras, lavarse las manos, es decir, que depende del Congreso cuando ya lo pueden ejecutar. Porque el presupuesto para las elecciones ya se aprobó. Ya se aprobó, correcto. Entonces solo es de ir haciendo los traslados. Cuando hicieron el presupuesto general para el año 2025, habían aprobado un colchón de unos 2.000 millones de lempiras para el tema del presupuesto. Con las declaraciones del ministro, pues yo estoy de acuerdo en el tema del flujo de caja, ¿verdad? Tiene razón en lo que dice, pero también dijo algo bien importante él. Y es que tiene razón. Él no puede ejecutar ni desembolsar si no está aprobado el decreto legislativo. O sea, la papa caliente en este momento está en el Congreso Nacional. Y yo por eso siempre hago el llamado a los congresistas de que tienen que debatir, discutir, aprobar, y no basta con eso. Hay que empujar también la publicación en el Diario Oficial de la Gaceta, porque hasta que está publicado, el ministro de Finanzas
ya tiene la notificación, por así decirlo, Pero de la aprobación. el recurso de las elecciones se aprobó en el paquete presupuestario ya discutido o no. Es que cuando se aprobó el presupuesto general, se dijo en la Cámara Legislativa que había un colchón de 2.000 millones de lempiras para todos los entes electorales. Ahí va CNE, la unidad y también el Tribunal de Justicia Electoral. Pero ya está aprobado o no, Que porque se puede- está se puede- aprobado, Se hay puede, que ente- ejecutar. se puede entender el relajo que armaron en el Consejo Nacional Electoral para decir que no había presupuesto como para pagar algunos de los procesos que llevaban, como el tema de las imprentas, después viene el proceso de la adjudicación del TREP, luego viene el proceso de las auditorías. Está el Pero transporte. es que transporte, también se puede recuerde entender que eso, pero también- para usted no hay justificación que no les den el dinero. Es que ya lo recuerda deben también de tener. que para cada proceso electoral, estos son presupuestos especiales. Entonces no podemos vernos como un presupuesto general, pero sí el colchón que lo hayan dejado me pareció perfecto. Pero estos son presupuestos especiales, por eso para cada proceso electoral, 1 primarias, 2 generales, todos los entes electorales envían un proyecto para cada proceso electoral. Entonces el nuestro, remitido del 20 de junio, está en la Cámara Legislativa, pero que el ministro diga que mediante el flujo de caja se pueden cubrir necesidades a priori, es importantísimo, porque eso deja en evidencia de que, como le dije anteriormente, la papa caliente está en el Congreso. Deben de ponerse de acuerdo las fuerzas políticas, diferentes bancadas, junta directiva, para ponerlo en agenda, para poder discutirlo, aprobarlo, que se publique con la celeridad del caso, para que posteriormente la Son dos Secretaría de cosas, Finanzas Charlie. desembolse. Son dos aspectos importantes. Uno es lo que está en finanzas, como lo repite el abogado Emilio. Si hay presupuesto, aunque sea poco, mediano lo que es, pero que eso se ejecute, tal como lo mencionabas tú, que hay una emergencia. O sea, la emergencia o lo urgente, mejor dicho, en este momento es que la elección se dé, que la Unidad de Política Limpia tenga disponibilidad financiera para contratar a sus auditores, para hacer las auditorías in situ y para hacer todo ese proceso de fiscalización. Eso es una parte. Y la otra está en el Congreso, que es donde está toda la aprobación para saber cuántos de esos renglones que están aprobados en un fondo único deben ser ejecutados y darle la totalidad del presupuesto a la Unidad de Política Limpia. Y disculpe, solo un agregado más. Sí. Hoy el Congreso aprobara el presupuesto, no es que Finanzas nos va a mandar los 81 millones de un solo. Nos puede Son mandar, desembolsos nos puede mandar por 20, parte. 20, 20, 21. Puede Y ser. aquí hay otro elemento que lo deben de revisar. Todo se ha trabado en el Congreso Nacional porque quieren la aprobación de un paquete financiero de casi $1.000 millones, entiendo. Y argumentan que ese recurso lo tienen que aprobar sí o sí y que ahí va el fondo de estos entes políticos. ¿Por qué no lo separan entonces? Ya tenemos un renglón puntual que son 81 millones de ustedes Sí. y 30 y Tantos tantos del- millones del tribunal. del Tribunal de Justicia Electoral. Sepárenlo y apruébenlo. Creo que ahí no tendría ningún problema. Ahí se miraría la voluntad. Vamos a la pausa. Estamos pendientes con la movilización de recursos del Estado, que también ustedes lo deben supervisar después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo Javier Francisco Franco y Emilio Hernández Hércules. La supervisión de los recursos que movilice el Estado. Bueno, las prohibiciones a los recursos que se utilizan para financiamiento están claras en el artículo 24. El uso de recursos públicos, ya sea económicos, ya sea mobiliarios, vehículos y demás, totalmente prohibido, al igual que las famosas subvenciones. No se puede utilizar de ninguna manera este tipo de recursos para campañas electorales en ningún nivel electivo. Al igual que las demás prohibiciones que ya están establecidas en la ley, es importante que tomen nota todos los candidatos para no incurrir en denuncias, en sanciones, en multas, en vista de que en este momento se van a activar sistemas de veeduría pública para poder reportar ante la unidad y ante los entes competentes. Recordemos de que la unidad en el artículo 3 establece claramente de que están en la obligación de trabajar con la unidad Ministerio Público, Tribunal de Cuentas, el sistema bancario, todos estos los anteriores para poder hacer la coordinación necesaria para el cuidado y el manejo eficiente específicamente, licenciado, de los recursos públicos. El Estado puede inaugurar hasta el 30 de septiembre. Las inauguraciones se prohíben 2 meses antes de la celebración de las elecciones. O sea, el 30 de septiembre ya es el último día para la inauguración de cualquier
obra o cualquier proyecto por parte del gobierno en función, al igual que están prohibidas desde ya las aperturas de cualquier obra, cualquier evento por parte de cualquier funcionario que tenga que ver con la contienda electoral. Digamos, alcaldes no pueden. Sí, sobre ese aspecto, como la ley prevé un componente de transparencia y de equidad, precisamente ese articulado que el abogado Emilio hace referencia, es precisamente para fiscalizar sobre todo a aquellos partidos políticos que están en el poder. ¿Por qué? Porque son aquellos los que posiblemente pueden tener más facilidad de hacer usos. La desventaja que tiene el que está afuera contra el que está en el poder. Entonces, ¿de qué te sirve entonces tener esa disposición en la ley para que la Unidad de Política Limpia pueda ver si hay uso o no de recursos del Estado y prever que no lo haya sin financiamiento, sin personal, sin auditores in situ? Entonces la ley queda en un cascarón, te permite mayor flujo incluso no solamente del uso de recursos del Estado, sino que hasta de dinero de forma ilícita, y peor aún, lo que hace es que pierde la legitimidad, la gente deja de creer, y es donde vemos ese proceso de involución del que tú has estado hablando en entidades como esta. ¿Y cómo van a protegerse de lugares remotos, donde también hay inversión y hay competencia, donde difícilmente se va a llegar? Hay páginas, hay sitios abiertos para que reporten, y cómo los van a verificar, y qué experiencia también, Javier Francisco, tuvieron ustedes para que no sea un vehículo para sacarse también clavos, porque eso puede pasar, que no me cae bien un candidato y lo denuncio sin argumento para desprestigiarlo. Mire, es que al igual que la cultura de la rendición de cuentas, en Honduras tenemos un problema serio con la cultura de la denuncia, por la falta de credibilidad que hay con las instituciones. Es importante de que no solamente estén activos los sistemas de veeduría pública, es importante también de que los ciudadanos se involucren en el tema de la contienda electoral. La cultura de la denuncia hay que fomentarla bastante. Hasta este momento, en las elecciones generales, esta unidad solamente ha recibido una denuncia por mal uso de recursos públicos para publicidad o campaña electoral, que fue la denuncia que presentó la Red por la Democracia por el tema Cedesol. Una denuncia que se encuentra en este momento bajo investigación por parte de la unidad. Todavía falta darle proceso en vista que hay que darle... Por cierto, hoy Isis Cuellar apareció como que no pasa nada y dice que va a correr por la aspiración a una diputación. ¿No se le impide? No, es que hay un elemento ahí que tiene que involucrar a otras instituciones. No solamente pasa por la unidad, porque lo nuestro es el financiamiento electoral, pero ya hay otros elementos, no es el caso específico que está mencionando usted, pero que involucran Tribunal Superior de Cuentas. Y actores también. Hay otros, sí, hay otros que involucran también el Ministerio Público. Por eso te mencionaba los partidos políticos. O sea, ¿saben la posibilidad de la irregularidad que comete un sujeto obligado? Es miembro de un partido y sigue participando a anchas. Entonces, ¿de quién es la culpa? No es del ciudadano, no es de la unidad de política, es del partido. También la ley electoral no le da facultades a los consejeros para inhabilitar a una persona por un supuesto. Ustedes solo informan que hubo por un supuesto, sí. Una irregularidad y otro procede. Y yo estoy de acuerdo con el licenciado Javier Franco de que los partidos políticos son el primer filtro. Hoy en día, si yo fuera pariente de alguien que se dedica al lavado de activos, alguien que se dedica al crimen organizado, y está presa la persona, por dar un ejemplo, no hay nada que me imposibilite a mí lanzarme una candidatura a diputado, participar, no hay nada que me imposibilite a mí ser diputado al Congreso Nacional, en vista de que los requisitos son mínimos. Hondureño por nacimiento, no ser del Estado seglar, estar en full ejercicio de los derechos civiles. En 2017, finalmente en 2017, Shendo, nosotros hicimos convenio con la Comisionada de Derechos Humanos y también con Cáritas. En el 2021 lo hicimos, entonces sirvieron como ojos. O sea, te imaginas todo el sistema de Cáritas, que son las iglesias, viendo y reportando, se les dieron capacitaciones y nos entrenamos. El abogado Emilio fue parte también de ese proceso como secretario general en ese momento. Se formaron a todos los capítulos de Cáritas en cómo hacer veeduría, cuánto costaba cada valla y recibimos información. Eso ayuda mucho. Muy bien, gracias. Emilio Hernández Hércules y Javier Francisco Franco con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.